un buen punto el de esta mañana. Buenas a todos, depende, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo. Estoy acá para hacer mi resumen Hakure del partido entre 2 de Mayo Deportivo Trinidense que se jugó hoy por la séptima fecha del torneo Apertura. Empatamos 1-1 ante un difícil 2 de Mayo en carácter de visitante. 2 de Mayo siempre se hace fuerte ahí en su recinto en el río Parapití y fue un partido muy parejo, muy trabado. Estuvo, ¿cómo decirlo así? El partido se jugó a las 9 de la mañana por el tema de la lumínica. Creo que ellos están arreglando la lumínica para que sea la oficial, la que Conmebol requiere, por decir así. Y por ese motivo es que aún no están, no están pudiendo jugar con la lumínica en el horario nocturno. Empieza a las 9 de la mañana por el tema del calor también, porque como ya saben, acá se sufre mucho el calor, acá en Paraguay, y a partir de las 10 de la mañana jugar es tipo terminar al mediodía. Terminan fusilados los jugadores. Y evidentemente aún así al jugar a las 9 de la mañana terminan muy cansados, así que es comprensible lo del horario, nada que decir. Bueno, hablando del encuentro, yo diría que fue un tiempo para ambos equipos. Un tiempo para 2 de Mayo, un tiempo para Sportivo Trinidense. Obviamente el gallo norteño en carácter de local supo hacerse más fuerte, supo pisar mejor la cancha. Fue el que más proponía, el que más tenía ímpetu, por decir así, de llegar al arco rival, a nuestro arco. Y tanto va el agua al cántaro que después se rompe. Así fue. De tantas llegadas que tenía el conjunto de 2 de Mayo, en una de esas el infortunio también nos jugó en contra con ese centro y el cabezazo del jugador de 2 de Mayo que se desvía por la mano de Marcelo Ruiz Díaz. Ah, fue, como les dije, un infortunio, una cosa de mala suerte. Sí, podría decir también que Armando Ruiz Díaz no debería tener el brazo extendido ahora con VAR, pero uno dice así, es difícil también en el momento, pues, ¿cómo saltás con los brazos así? Es muy difícil. Está bien, fue penal, pita el penal el árbitro, nada que objetar, gol de Caballero para abrir a los 20 minutos ya empezamos mal, 1-0. Y algo que demuestra este equipo es que ante las adversidades se está reponiendo o por lo menos propone, por lo menos no se queda atrás. Algo que yo veía distinto a todo el año pasado, que empezábamos mal, terminábamos mal. Ahora está cambiando eso. Ahora yo siento que empezamos con el pie izquierdo y que sí, se puede revertir y se va a dejar todo. Si no se revierte, se va a dejar todo. Eso es algo que me está demostrando el equipo este año y algo de lo que estoy tranquilo por ese lado. Y así fue. Si bien nos costó un poco con las llegadas en el primer tiempo, en el segundo con los cambios nos empezó a ir mejor. Ingresó Torres, ingresó Rayer, también ingresó Chiquito, que hizo la diferencia como viene haciendo todo este año. Está teniendo un rendimiento preponderante Chiquito Jiménez. Lo escuché post partido y hablaba de que se está esforzando más que nunca. Comentó que, bueno, no les quiero spoilear, voy a ir contándoles más. Voy a continuar con el partido, después les dejo las sensaciones que escuché de las declaraciones de Oscar Chiquito Jiménez. Y bueno, empezamos el segundo tiempo, teníamos más control de la pelota, más llegadas, estábamos más finos, tuvimos un par de chances con Villalba, que tuvo una doble tapada al arquero Servín, pero por la fortuna nuestra fue penal, porque a Neymar Álvarez que toca la pelota le patean el pie y es claro, clarísimo penal. El árbitro no vio lo que sea, bueno, revisó a instancia del VAR, se cobró el penal por fortuna y raramente no pateó Chiquito. Pateó esta vez Diego Torres. Y escuché que en el post partido Chiquito dijo que Servín lo conoce mucho, que creo que jugaron mucho tiempo en Libertad, si no me equivoco, no sé si en otro lugar también. Pero Chiquito comentó que lo conoce mucho Servín y que conoce esa técnica del saltito que suele usar Chiquito Jiménez al patear los penales, técnica que detesto, por cierto, que a lo Neymar, como se dice. Y Chiquito prefirió darle el balón a Diego Torres, quizá para que entre también en confianza, que vaya ganando confianza con goles. Y Torres pateó de manera magistral, excelente, nada que hacer. Servín no pudo, Servín es un gran penalero. Yo lo recuerdo de su época en Tacuarí, un gran arquero, ataja penales por decir así. Por ese lado tuve un poco de miedo, pero bueno, lo importante es que Diego Torres convirtió, volvió al gol y se empató el encuentro. Y ahí estábamos para ganarlo, apretábamos, metimos varios tiros, no se nos quería dar y luego, ay mamita, la que falló Neymar.
ya no sé. Trato de tener paciencia, pero a veces me gana la euforia, me gana la pasión y yo, no sé. Trato de tirar para adelante porque me quedo también con lo que dijo Chiquito post partido, que hay que apoyar y él dijo, por ejemplo, que se lamenta, sí, que no pudimos haber llevado el triunfo, que una pena lo que falló Neymar, pero que ya se le va a dar y que está poniendo todo de sí como todo el equipo y que ya se le va a dar. Y sí, yo quiero creer que es así, porque está mejorando un poco Neymar, si bien no se está sentando todavía todo, pero bueno, ya pasaron 7 fechas, medio que la paciencia de a poco se agota. Y nada, lastimosamente falló ese cabezazo solito, solito. De acordarme iba a ser insólito, iba a ser lo máximo si traíamos los 3 puntos allá de Pedro Juan. Porque como les dije, 2 de mayo es un rival muy duro. Y quizá, no sé si llamarlo de esos directos, porque 2 de mayo está un poco, ahora actualmente en la tabla, digo, en la general, está un poco mejorcito, está jugando la copa, se puede caer, claro. Y mi deseo es que 2 de mayo clasifique en Sudamericana, así se distrae con la Sudamericana y va perdiendo puntos en el campeonato local y nosotros vamos escalando. Ese es mi deseo en sí. Pero 2 de mayo es un equipo fuerte, un equipo muy sólido y que se entienden entre ellos, juegan bien a la pelota, por decir así. Y no sé si es porque amanecí optimista o es un domingo por ahí, por decirlo así, porque para que yo me levante temprano a ver el partido, todo por Triqui, para que sepan, todo por Triqui. Y, y nada, yo creo que amanecí optimista y veo en esta situación, veo el vaso medio lleno. Porque si bien tuvimos más llegadas, no pudimos llegar al triunfo, también nos salvamos una al final. El partido yo creo que está bien así. Que, que ganamos un punto más que perdimos dos. Si bien tuvimos mejor en el segundo tiempo, pues yo creo que ganamos un punto porque es un reducto difícil allá en el río Parapití y porque el equipo demostró y se repuso nuevamente, como dije al comienzo del video, se repuso ante la diversidad y es algo que destacar porque yo muchas veces prefiero un equipo que sepa reponerse a un equipo que empiece ganando 1-0 y gane, no, porque en las malas es lo que uno ve de que está hecho un equipo. En las buenas cualquiera, porque podemos empezar 2-0, el arquero de ellos puede equivocarse, el defensor puede matar, puede meter un gol en contra, ganar cómodo, ponerle. Después, ¿qué pasa si empezamos 1-0 todos los partidos en contra y los perdes? No sirve, a la larga no sirve esa clase de equipos. No, por eso es que yo destaco más el rendimiento y la actitud que tienen los jugadores ante las adversidades que acaecen en el encuentro. En síntesis fue un buen partido, yo creo que ganamos un puntito, suma, sirve, no perder también ayuda siempre y más en un contexto así, distinto al contexto de aquel partido contra Temetaré que lo estábamos ganando y nos empatan ahí, sí perdimos 2 puntos, para hacer una pequeña comparación. Y nada, seguimos jugando con la camiseta negra. Ven acá, tengo la negra puesta, bueno, está hermosa. Pero todo mal con Saltarín, todo mal con Saltarín. Lo que hicieron con el club no tiene nombre. Y el tema de las camisetas pasa por el lado de que, según estuve averiguando, Saltarín eh, no dejó en bola, en otras palabras. Dijeron que fue por el tema de que tenían un problema con el proveedor de las telas. Un cuento chino que nadie se lo traga, obviamente. Nadie se lo traga ese cuento. Y que por eso fue que no pudimos tener la camiseta Loto a tiempo, porque el Loto vino a última hora. Obviamente no es culpa tampoco del Loto todo lo que pasó. Y fue una mala jugada, fue un infortunio también. Porque obviamente jamás yo voy a esperar que haya obrado, actuado mala fe la comisión, la dirigencia, porque no hay por qué en ese sentido. Y muy mal manejo con respecto a Saltarín. Una pena, una decepción. Ya me venía decepcionando por otras cosas, por el tema de la venta de la camiseta, que vos te ibas al negocio y no tenían, pedías tal tamaño para criaturas, no tenían, les preguntabas cosas en la página, no te respondían a tiempo, le preguntabas por parchecitos de Libertadores, de Sudamericana, no tenían, no te respondían, y todo mal con ellos. La verdad, por ese lado estoy contento y vamos a ver qué nos depara el Loto. Que, según tengo entendido, al final de la primera rueda estarían estrenando al fin la ansiada camiseta de Trinidense, que así como se hace esperar, espero que sea hermosa. Yo, mientras tenga los colores del escudo, para mí siempre va a ser
va a ser representativa y que sea un bonito diseño y veremos qué pasa. Y en fin, quería dejar eso para el final como un dato que estuve investigando estos días. Y nada, la próxima fecha nos toca contra Libertad el sábado 8 o 9. Les voy a deber el... Pero sí, es sábado a las 8:30 de la noche en nuestra casa, así que sea como la última vez, que sea con triunfo, que una de la victoria más importante creo que tuvimos en nuestra casa fue en la clausura pasado con los goles de Charpentier y que le ganamos a Libertad 2-1. Espero que se repita el resultado o por lo menos dejar todo un empate, un punto ante el puntero. Va a estar difícil y nada, dejar el video acá. Le agradezco a los que llegaron hasta aquí y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Aguante Triqui.